Hace 8 días estuvimos hablando un poquito Last week we were talking a little bit acerca de el ayuno que el Señor demanda. about the fasting that the Lord demands. Pero antes de hablar del ayuno, But before talking about fasting, el Señor le dice a Isaías, the Lord tells Isaiah, le dice, clama a voz en cuello. he tells him to cry aloud, spare Le not. dice, no te He detengas. said, do not detain Alza yourself. tu voz como trompeta. Raise your voice like a trumpet. Amén. Hermano, eso quiere decir que la palabra tenemos que anunciarla. This means that the word, we need to announce it. ¿Y cómo? And how? A voz en cuello. Crying out loud. ¿Cómo? How? Como voz de trompeta. Like a voice of a trumpet. Ponía un ejemplo hace 8 días I was talking about an example last que si week tú estás en un peligro, that if you're in danger, no empiezas a gritar con el pensamiento, ¿verdad? you don't start to shout just with your mind, right? ¿O no es cierto? Or is this not true? ¿Alguien pudiera gritar con el pensamiento? Can anyone yell with their mind? Yo creo que nadie, ¿verdad? I think no one. Cuando el Señor dice, clama voz en cuello, When the Lord says cry out loud, es que hables la palabra. is that you speak the word. Es que aquel que encuentres le diga, Cristo te ama. Is that those that you find Dios te outside bendiga. say God bless you. El Señor murió en una cruz por ti. The Lord died on a cross for you. Eso es, dice, como voz de trompeta. That's what it means, the voice of a trumpet. Pero ¿qué es lo que tenemos que hablarle? But what is it that we need to speak to them? El Señor le dice a Isaías, The Lord says to le Isaiah, dice, anúnciale a mi pueblo su rebelión. announce to my people the rebellion. Anúnciale a la casa de Jacob. Announce to the house of Jacob. Anúnciale su pecado. Announce their sin. ¿Qué quiere decir esto? And what does this mean? Que todo predicador That every preacher tiene que decirle al pueblo needs to tell the people su rebelión. their rebellion. Tiene que decirle al pueblo su pecado. They need to tell the people their sin. Lamentablemente los altares Unfortunately, the hoy en altars día se han llenado de palabra que no viene de Dios. today, the altars have been filled with word that is not coming from the Lord. Solo palabra que endulce el oído. Only word that sweetens the ear. Todo va a estar bien. Everything's going to be okay. No te preocupes. Do not worry. Amén. El Señor va a hacer cosas grandes contigo. The Lord is going to do great things with Y you. se está escuchando mucha palabra de esa. And then we're hearing a lot of word like that. Pero no se le está anunciando al pueblo But we're not announcing to the su people rebelión. their rebellion. No se le está anunciando su pecado. We're not announcing their sin. No se le está anunciando que tienen que dejar las malas prácticas. We're not announcing that they need to Que tienen stop que with the dejar bad el teachings, adulterio. adultery, Que tienen que dejar la fornicación. fornication. Que tienen que dejar la mentira. They need to stop Que lying. tienen que dejar el robo. That they need to stop stealing. Dios estaba airado con el pueblo de The Israel Lord was upset with the porque people of habían Israel. caído en el ayuno, en un ayuno simplemente algo por costumbre. They were only fasting because it was customary. El Señor le dice al pueblo, The Lord tells the people, dice, ustedes quieren, dice, and if you want to, y me buscan cada día. and if you search for me every Y day, le dice, y quieren saber mis caminos. and you want to know my ways, Dice, como gente que hubiese hecho justicia like people that would have done justice, y que no hubiese dejado mi ley. and they wouldn't have left my law. Me piden justos juicios You ask for y justice, quieren acercarse a Dios. and you want to get closer to the Lord. El ser humano quiere el favor de Dios. The human beings, they want the favor of Quiere the tener Lord. salud. You want to be healthy. Quiere tener prosperidad. You want to be prosperous. Quiere que le vaya bien en la You vida. want to have a good life. Pero no quieren dejar su rebelión. But you don't want to leave your No rebellion. quieren dejar su pecado. You don't want to leave your Y sin. le reclaman a Dios. And then they declare to the Y Lord. cuando cosas malas pasan en sus vidas, And when bad things happen in their el primer lives, culpable es Dios. the first one that is at fault is Señor, the ¿por Lord. qué pasa esto? God, why is this happening? Señor, ¿por qué pasó aquello? God, why did this Y es happen? lo que el Señor le reclamaba al pueblo de And Israel. that's what the Lord was telling the people of Le Israel. dice, como gente que hubiese hecho justicia. You're asking this like a people that would have done justice. Y cuando nos damos cuenta, nosotros somos injustos delante de Dios. And when we notice that we're the ones that are unjust,
Porque no hemos before the Lord. cumplido la voluntad de Dios. Because we haven't gone according to the Lord. Porque caminamos conforme a nuestros caminos. Because we're walking just how we Conforme a want to nuestro walk. derecho. Just how we want to do Conforme a things. nuestra ley. With our law. Y ese no es el caminar de Dios. And that's not the walking with the Dios Lord. le reclama al pueblo. God tells the people, Le dice, ustedes ayunan. they say, you guys are fasting. Ustedes oran. You're praying. Hacen sacrificios. You make sacrifices. Pero todo lo que hacen es en vano. But you're doing everything in vain. Cuando la iglesia del Señor, When the church of the Lord hermano, cae a un ritualismo falls in ritualism, de venir a la casa de Dios por venir, just coming to the house of the Lord de to come, simplemente estar por estar, to be in here just to pero be no hay here, una relación, but there's no relationship, pero no hay, hermano, un acercamiento. but there isn't a coming near him. Hermano, el Señor en Jeremías, The Lord in Jeremiah, en Jeremías capítulo 5, in Jeremiah chapter 5, hermano, le decía al pueblo, was telling the people, busqué entre todos ustedes I searched amongst all alguien of que you temiera a Dios. someone that had the Lord. Busqué entre todos ustedes I searched amongst all of alguien you que buscara mi rostro, someone that was looking for pero me, no encontré a nadie. but I found no one. Sabes, hermano, el juicio de Dios vino sobre la casa de Israel. You know, the judgment of the Lord came before the house of Israel. Dice la Biblia que en los últimos tiempos, The Bible says that in the last hermano, times, todo sería como en los días de Noé. everything would be like the days of Noah. Porque la gente andaría en las fiestas. Because the people would be in the parties. Porque la gente andaría vagando en su pecado. They would be just in their sin. Pero halló un hombre justo. But there was one man that was Halló un just. hombre conforme al corazón de Dios. There was one man that was Halló un against the hombre house que of the Lord. buscaba a Dios. There was one man that was searching for the Y Lord. por amor a ese hombre justo, And because of that one Dios man, no destruyó al mundo entero. God did not destroy the entire world. Porque dice la Biblia que la maldad del hombre Because the Bible says that the wickedness of the había man llegado a la presencia de Dios. had reached the presence of the Lord. Solo 8 personas fueron salvas Only 8 people were saved por amor a un hombre justo. for the love of one man that was righteous. Hermano, la iglesia de Dios The church of the Lord, tiene que ser una iglesia justa, it needs to be a church that is una just, iglesia que busque a Dios. that searches for the El Lord. mundo anda perdido, The world is anda lost. buscando respuestas, They're searching for answers, pero no la van a encontrar. but they're not going to find them. La respuesta está en Jesucristo. The answer is in the La Lord. respuesta está en Dios. The answer is in Pero Jesus se Christ. necesitan hombres y mujeres de Dios But you need men and women of the que Lord tengan respuesta para este mundo perdido. that have the answers for this world that is Dale un lost. aplauso al Señor. Give an applause for the Lord. Bendito Jesús. Le decía el Señor, The Lord was saying, anúnciale a mi pueblo su rebelión announce to my people their rebellion y a la casa de Jacob su pecado. and the house of Jacob their sin. Ellos creen que me buscan, They think that they're searching pero for no me, es así. but that is not true. En el versículo 3, hermano, In verse 3, el pueblo le empezó a reclamar a Dios. the people started to exclaim to the Lord. El pueblo le empezó, hermano, a decirle a Dios, nosotros ayunamos The people started to tell the Lord, but we fast, y no hiciste caso. and you didn't pay attention. A veces creemos que con orar vamos a mover la mano de Dios. Sometimes we think that just with praying, we're going to move the hand of the Lord. A veces creemos, hermano, que con ayunar vamos a mover la mano de Dios. Sometimes we think that just with fasting, we're going to move the hand of the Lord. Déjame decirte algo, iglesia. Let me tell you something. Si tú oras If you pray y tú ayunas and you fast y vienes a la iglesia and you come to church y lees la palabra de Dios, and you read the word of the Lord, pero si no hay obediencia en tu vida, but if there's no obedience in your no hay life, milagro de parte de Dios. there won't be a miracle from the Lord. Debe de haber obediencia. There needs to be obedience. Obediencia como Dios la demanda. Obedience like the Lord El says. pueblo de Israel había caído, hermano, The people of Israel had fallen. había caído en ritualismo. They had fallen in ritualisms. Había caído, hermano, en un ritual cada día. They were doing ritualisms every day. El pueblo había caído en una adoración ficticia
ficticia. They were doing a fictitious worship Había caído en costumbre. and customs. Y a veces la iglesia cae en And costumbres. sometimes the church also follows the Venimos a la customs. casa de Dios, Sometimes we come to the house pero of the no Lord pasa nada. and nothing happens. No sentimos nada. We feel nothing. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos separa de Dios. Why? Because our sin separates us from the Lord. Hermano, porque las cosas malas nos alejan de Dios. Because the bad things make us go far away from the Está Lord. habiendo mucho pecado dentro de la iglesia. There's a lot of sin inside of the church. Estamos mirando muchas cosas que no debemos mirar. We're seeing a lot of things that we should not be seeing. Estamos haciendo cosas que no debemos hacer. We're doing things that we should not be doing. Hermano, estamos en desobediencia delante de Dios. We're in disobedience before the Lord. Y la gloria de Dios no bajará. And the glory of the Lord Y will la not gloria de descend. Dios no descenderá. And the glory of the Lord will not Y descend. no habrá un cambio genuino And there won't be a genuine si no hay change arrepentimiento en la iglesia. if there's no repentance Y in no the habrá un church. cambio And there won't be a si change no hay un nuevo nacimiento. if there isn't rebirth. Nicodemo conocía la ley. Nicodemo knew the, Era knew un of the law. maestro de la ley. He was a teacher Pero of the no law, entendía but he did not el understand nuevo nacimiento. the new rebirth. Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. The Lord told them that it was necessary to be reborn, Nacer de agua y del Espíritu. to be reborn from the water and the Spirit. Todos hemos nacido del agua All of us have been reborn porque from the hemos sido water bautizados. because we've been baptized. Pero necesitamos nacer del Espíritu. But we need to be born from the Necesitamos Spirit. tener un encuentro personal con Dios. We need to have a personal encounter with the Corintios Lord. dice que el que se une al Señor, We need to go with the Lord. un espíritu es con Él. One Spirit is with Him. Hermano, pero el vaivén de esta vida, But the living of this life, la mucha preocupación a lot of worries, y el trabajar mucho the working a lot nos están apartando de Dios. is removing us from the Lord. Porque no hay tiempo para Dios. Because there is no time for the Lord. Estamos tan We're cansados so tired que no podemos leer la palabra that we cannot read the word. porque empezamos a cabecear. Because then we start to fall asleep. Estamos tan cansados en las cosas de la vida We're so tired of our everyday lives que no hay tiempo para Dios, that there's no time for the Lord. que no hay tiempo para estar con Él. There's no time to be with Him. Y caemos And then we fall en el ritualismo. in the ritualism. El pueblo de Israel cayó en el ritualismo. The people of Israel fell in ritualism. Y ellos le decían a Dios, Señor, ayunamos. And then they told the Lord, God, but we fast. Pero no hiciste caso. But you were not obedient. Y luego le dijeron, humillamos nuestras almas. And then they said, but we humble our souls. Y ni siquiera te diste por entendido. And then you did not notice. No importa que humilles tu alma delante de It Dios. does not matter if you humble your soul before the Si no hay Lord. obediencia en tu vida, If there's no obedience in your no life, pasará nada. nothing will happen. Debes de obedecer a Dios. You need to be obedient to the Dios le Lord. dice eso al pueblo en Deuteronomio 28. God says this to the people in Deuteronomy 28. Acontecerá que si oyes mi voz This will happen that if you hear my voice y guardas mi palabra and you follow my word y la pones por obra. and you put it for works, El cristiano no está poniendo por obra la palabra de Dios. the Christian is not going according to the word. Somos cristianos de nombre con una vida mundana. We're only Christians by name with a mundane life. Somos cristianos de nombre, We're only Christians by name, pero vivimos como mundanos, but we're living like the world, haciendo cosas que no le agradan a Dios. doing things that don't gratify the Lord. Hermano, y eso da tristeza en la iglesia, And that is saddening in the church porque el pueblo no está viviendo la palabra. because the people are not living the word. Hay iglesias de miles de There are personas, churches of thousands of people. hay iglesias llenas. The churches are full, Hermano, pero a Dios eso no le impresiona. but that is not impressionable for the Lord. El ejército de Dios son millares de ventenas de millares, dice su palabra. The word says that His army is of millions of people. Y ahí en el cielo le adoran día y noche. And in heaven they glorify Him Y day and dice su night. palabra que por una eternidad. And the word says that for an eternity, Y la iglesia que debe adorar, that the church needs to la worship. iglesia que tiene el Espíritu Santo, The church that has the Holy Spirit. estamos viviendo una vida de mundanalidad, That we're just living like the world. una vida de pecado, A life of sin. una vida que nos aleja de Dios. A life that moves us away from the No Lord. pasará nada en tu vida Nothing will happen in your si life vives en desobediencia. if you live in disobedience.
Necesitamos arrepentirnos. We need to repent. Dale un aplauso al Señor. Espíritu de Dios. El pueblo le reclamaba a Dios. The people were talking back to the Lord. Ayunamos We fast, y no hiciste caso. and you did not notice. Humillamos nuestras almas We humbled our souls, y ni siquiera te diste por entendido. and you acted like you did not understand. Le dice, he aquí el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto. Behold, ye fast for strife and debate, and to smite with the fist of wickedness. El pueblo de Israel, aunque ayunaba, Even though the people of Israel fasted, hermano, buscaba su propio interés. they were searching for their own interest. Y así le pasa a la iglesia del Señor. And that's what happens to the church of the Lord. Porque ayunamos y no nos apartamos. Because we fast and we don't move ourselves away. Pastor, no tengo tiempo. Pastor, I don't have time. Hermano, ese es el mayor pretexto de la iglesia de Jesucristo. That's the first excuse of the church of Pastor, the no hay Lord. tiempo. Pastor, there is no time. No hay tiempo. There isn't enough time. ¿Sabes por qué? Porque estás prestando interés a lo que no vale la pena. Because you're interesting yourself in things that are not worth it. Yo no sé cuál sea la distracción de tu I vida, don't know what the distraction of your life pero is. tienes que apartar tiempo para Dios. But you need to set some time apart for the Lord. Es más, tenemos que apartar tiempo para Dios. We need to set time apart for the Lord. Le decía el pueblo, The people said, no hiciste caso. you didn't even notice. Porque el Señor les decía, en el día que vosotros ayunas, Because the Lord said, in the day that you are fasting, buscas tu propio interés. you're searching for your own interest. Y le decía, no nada más buscas tu propio It interés. says you're only searching for your own interest. Dice, sino que oprimís a vuestros trabajadores. But you oppress our own workers. Hermano, hay gente que tiene negocio There's some people that have their own business, y puede, gloria al Señor, apartar un día para el Señor. and they can set some time, at least a day aside for the Lord. Y no lo hacen. And they don't do it. ¿Por qué? Why? Porque no alcanza. Because there isn't enough time. Hemos dejado de confiar en la providencia de Dios. We stopped trusting in the providence of the Lord. Hermano, dice la Biblia que el pueblo de Israel, The Bible says that the people of aún Israel, en día de ayuno, even on their day they were fasting, oprimía a sus trabajadores. they would oppress their own workers. Aún en día de ayuno, Even in their day of fasting, estaban en contiendas, they were doing things they shouldn't do. estaban en debates. They were in debates. Hermano, si la iglesia del Señor está en ayuno, If the church of the Lord is fasting, tiene que estar en la presencia de you need Dios. to be in the presence of the Lord. Nos hemos equivocado. We've made mistakes. Nos hemos equivocado, iglesia. We've made mistakes, church. Amén. Nos hemos equivocado. We've all made mistakes. ¿Por qué? Why? Porque el ayuno que el Señor demanda Because the fasting that the Lord demands, es un ayuno de apartamiento. it is a fasting that we need to be apart from everything. Porque esto es lo que pasa cuando ayunamos. Because what is it that happens when we fast? Estamos de pleito con los demás. We're fighting with everyone else. Entramos en debate. We're in debates. Oprimimos a los demás. We oppress everyone around us. Herimos con puño, dice inicuamente. And then we hurt people with our fists. Amén. Ese no es el ayuno que Dios desea. That's not the fasting that the Lord desires. Pero siempre ponemos que no hay tiempo. But we always say that we don't have time. ¿O no es así, iglesia? Or is this not true? Sigue diciendo, le dice, para herir con puño inicuamente. It's to hurt with fists. Les dice, no ayunéis como hoy. Do not fast like today. No lo hagas ya así. Don't do it like that anymore. A Dios ya no le gusta así. That's not how God likes it. ¿Sabes por qué, hermano? Do you know why? La iglesia del Señor The church of the Lord necesita needs pasar tiempo con Dios. to pass time with the Lord. Si no, estaremos como Israel. If not, we'll be like Israel. Hermano, el pueblo de Israel, The people of Israel, miren lo que dice la palabra en Mateo, perdón, no lo traje. Bueno, en Lucas, hermano, no estaba ahí. En Lucas habla de un publicano y un fariseo. Pensé que se lo había notado. Amén. Lucas habla de un publicano y un fariseo.
In Luke, it talks about a Pharisee and a publicano, someone that speaks out loud. Amén. Un publicano y un fariseo. Amén. Y la palabra dice que el fariseo, And the word says that the Pharisee dice que llegó a la sinagoga, came to the synagogue dice, y alzando su voz, and raised up his voice. le decía, gracias Señor, He said, "Thank you, Lord, porque no soy como este pecador, because I'm not like this sinner, porque no soy como este publicano. because I'm not like this one." Y algo que me llamó la atención, And something that called my attention, que dijo, yo ayuno 2 veces a la and semana. he said, "I fast twice a week." ¿Cuántos días ayunas tú por semana? How many days do you fast a week? ¿Cuántos días ayunamos por semana? How many do we all fast a week? ¿Cuántos días, hermano? How many days? Este fariseo decía, ayuno 2 veces por This semana. Pharisee said, "I fast twice a week." Y agrega algo. And then he adds something. Dice, y doy diezmo de todo lo que gano. And I tithe of everything I earn. Amén. Pero dice la Biblia que aquel publicano, But the Bible says that the other person se golpeaba el pecho. would hit his chest. Y ni siquiera quería voltear arriba. And he didn't even want to look above. Y le decía, Señor, He said, "God, apiádate de este pecador. have mercy on this sinner." ¿Y saben qué dijo Jesús? And you know what the Lord said? El publicano He said that the other person salió favorecido de parte de Dios had more favor before the Lord, más que el fariseo. more than the Pharisee. Entonces nos damos cuenta So then we notice que cuando tú y yo caemos en un ritualismo, that when you and me fall in ritualism, deja de haber relación, the relationship stops. deja de haber ese acercamiento con Dios. Then we're not really near the Lord. Aquí está, amén. Dice Lucas 18, decía, ayuno 2 veces a la semana. In Luke 18, it says, "I fast twice a week, Decía, y doy diezmo de todo lo que gano. and I give tithes of everything I earn." Y nos damos cuenta, hermano, que si nosotros caemos en el legalismo, And then we notice that if we fall in legalism en no hacer como Dios quiere, and doing things not according to the Lord, de nada sirve lo que hagamos. then it's of nothing anything that we do. Por eso es que a veces Dios no nos oye. And that's why sometimes the Lord doesn't listen to us. ¿Alguna vez has orado por algo Have you ever prayed for something y no ha llegado and it hasn't reached y you no ha venido a tu vida? and it hasn't come to your life? Algo estamos haciendo mal. We're doing something wrong. Analiza tu corazón, Analyze your heart. analiza tu vida, Analyze your life. analiza tu diario vivir. Analyze your everyday life. Amén. Sigue diciendo, hermano, la palabra And then the words continues to say en Isaías, in Isaiah, gloria al Señor. Le dice al final del versículo 4, at the end of verse 4, les dice, no ayunéis como hasta hoy lo haces. he said, "Ye shall not fast as ye do this day, Dice, para que vuestra voz sea qué? to make your voice to Sea be qué, heard, hermano? Sea oída en lo alto. to be heard on high." Cuando Dios nos escucha, hermano. When is it that the Lord hears us? Cuando hay obediencia en nuestra vida. When there's obedience in our life. Hermano, Dios se lo dijo a Samuel. The Lord said it to Samuel. Dios le dijo, hermano, que la desobediencia The Lord said that the disobedience era como pecado de rebelión. was like a sin of rebellion. Le dijo, es mejor la obediencia, le dijo a Saúl, It's better to be obedient que la obstinación. than the obstination. La obstinación, hermano, es cuando uno cae en el legalismo. The obstination is when someone falls in legalism. Cuando uno cree que está haciendo bien las When- cosas para Dios, When they believe that they're doing the things right for the Lord, pero no las estamos haciendo bien. but we're not doing them right. Ay, yo oro, pastor. Oh, Pastor, I pray. Yo ayuno. I fast. Yo doy mis diezmos. I tithe. Pero no estás obedeciendo. But you're not being obedient. Hermano, Dios no quiere que seamos obstinados. The Lord does not want us to be obstinate. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. He wants us to be obedient to His Hermano, word. la obediencia tiene mayor peso en el reino de los The cielos. obedience has more weight in the kingdom Dejemos of the de ser Lord. obstinados. Let's stop being obstinate. Suéltale el timón a Dios. Give God the control.
Amén. Dale el control a Dios. Give the control to the Lord. Deja de luchar contigo mismo. Stop fighting with yourself. Deja de hacer lo que tú crees que está bien. Stop doing the things that you believe are correct. Amén. Sigue diciendo la palabra, hermano. El Señor le dice al pueblo de Israel, le dice, The Lord says to the people of Israel, el ayuno que yo escogí, the fasting that I chose, ¿cuál es, hermano? Dice el primer punto. what is it? The first point. ¿Qué dice? Que de día aflija el hombre su alma. ¿Ya se durmieron o qué? Okay. Amén. A ver, levante la mano derecha. Diga, Señor, bien en alto, levántela. Señor, quita todo sueño, todo cansancio y toda hambre. En el nombre de Jesús. Amén. Apenas son las 11, hermano. Santo Dios. Ya los miro así como que desvarían. Amén. Denle un aplauso al Señor. Se me hace que ese chiclito le dio hambre, amén. Gloria al Señor. Dice la palabra, hermanos. The word says, El tal ayuno que dice, es tal el ayuno que yo escogí, it is such a fast that I have chosen, que de día aflija el hombre su alma. a day for a man to afflict his soul. Amén, hermano. Tienes que afligir tu alma. You need to afflict your soul. Eso no le gusta a la carne. That's what the flesh dislikes. Eso no le gusta, hermano. The flesh dislikes it. A la carne le gusta dormir. The flesh likes to sleep. A la carne le gusta comer, It likes to eat, ver televisión, watch TV, desvelarse en las redes sociales hasta la madrugada spend time on social media till it's midnight, para venir a estar dormido en la casa del and Señor, then to fall asleep in the house of the Lord, para venir a bosteciar a la iglesia. and then to yawn at church. Eso es lo que la carne quiere, That's what the flesh que wants. no oigas palabra de Dios. That you don't hear a word of the Lord. Hermano, la palabra de Dios convierte el alma. The word of the Lord converts the soul. Amén. Estaba leyendo, hermanos, I was reading leyendo las encuestas que a veces se hacen about the surveys, y se dice que el 90% and it said that about 90% de las redes sociales of social media, incluye contenido sexual. it includes sexual content. No sé si sabías o no sabías, I don't know if you knew this or not. pero eso es de las encuestas. A mí no me creas, búscalo en Google. Don't believe me. That's just the surveys that I've seen on Google. El 90% That 90% de lo que se mira en internet, of what you see on the internet, en las aplicaciones, on social media, hermano, es contenido sexual. is sexual content. Yo no te voy a decir que cortes tus aplicaciones. I'm not telling you to delete your apps. Esa es tu vida. That's your life. Amén. Solo te estoy pasando lo que dicen las redes sociales. I'm just letting you know what happens in social media. Lo que dice Google. What Google says. Hermano, y el problema grande que está habiendo en la iglesia And the biggest problem that is happening in the church, es que hay mucha desviación moral. that there's a lot of moral deviation. Hay mucha perversión moral. There's a lot of moral perversion. Por eso la presencia de Dios no baja. That's why the presence of the Lord does Por not eso no hay descend. cambios. That's why there's no change. Por eso no hay sanidades. There is no healing. Por eso no hay milagros. There is no miracles. Porque hay perversidad en el corazón del ser humano. Because there's perversion in the heart of the human beings. El hombre tiene que afligir su alma. The man needs to afflict their soul. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? You want to see the hand of the Lord Hay in que hacer your cambios, life? iglesia. You need to make some change. We need to make some changes. Viene un año más. There's another year is coming. Un año más de vida. Another year of life. Pero también un año menos But also one less year. de que viene Cristo por su iglesia. That the Lord comes for his church. Y una iglesia perversa no se va. And a perverse church will not leave with the Una Lord. iglesia con mancha no se va. A stained church will not leave. En Apocalipsis dice, bienaventurado aquel In Revelation it says, bless those que no mancha sus vestiduras, that do not stain their clothing, porque tendrá derecho al árbol de la vida. because they'll have the right to heaven.
Entonces, hermano, está habiendo mucha perversión So there's a lot of perversion en nuestras vidas, en nuestras almas. in our lives and in our souls. Hermano, lo que nos separa de Dios es el pecado. What separates us from the Lord is sin. Y si tu alma y tu mente And if your mind and your están soul contaminados, are contaminated, si tu alma y tu if mente, your mind and your soul hermano, está entrando en depravación is sexual, entering in sexual hermano, deprivation, tienes que arrepentirte you need to repent. y tienes que cortar lo que tienes que cortar. And you need to cut whatever you need to Tienes que cut. hacerlo si quieres de Dios. And you need to give it to the Lord. Si este año que viene quieres realmente la presencia de Dios en tu vida, If this upcoming year you want the presence of the Lord, tienes que hacer cambios drásticos. you need to make drastic changes. Porque el cristiano debe ser un cristiano radical, Because the Christian needs to be a radical Christian, no un cristiano mundano, not a mundane Christian, no un cristiano de las encuestas. not the Christian that's a part of the surveys. No, la iglesia de Dios nada tiene que ver ahí. The church of the Lord has nothing Dale un to do aplauso there. al Señor. El hombre debe de afligir su alma. The man needs to afflict their soul. Dice que tiene que inclinar su cabeza como el junco. They need to incline their heads. Miraba cómo es que el junco, hermano, se dobla. I saw how the bulrush bends themselves. El junco, hermano, tiene se levanta así y llega a un momento en que el junco se dobla y se postra así, hermano. The bulrush grows upright and then starts to bend. Y miraba esa posición, hermano, y es esta posición así. And I saw the position, and it's this position here. Y así es como quiere que el Señor, hermano, nos humillemos. And that's how the Lord wants us to humble ourselves. No que venimos a la casa del Señor con una cara de altivez. Not because we're currently coming to the house of the Lord. Hermano, que miramos así por encima de todos. That we see everyone just above, that we're above everyone. No te humillas delante de Dios. Don't humble yourself before the Lord. Dios humillará tu soberbia. He will humble your arrogance. Lo hizo con Nabucodonosor. He did it with Nabucodonosor. Lo hizo con Belsasar. He did it with Belshazzar. Lo hizo con muchos, hermano. He did it with many. Lo puede hacer con cada uno de nosotros. He will do it with every single one of us. Dios quiere que aflijas tu alma. God wants you to afflict your soul. Dios quiere que inclines tu cabeza como el junco. He wants you to incline your head like a bulrush. Dice su palabra que su cama sea cama de silicio y de ceniza. His word says that his bed is of silice and sand. Estudiaba por qué la cama de silicio y cama de ceniza. And I was studying this. Hermano, cuando tenemos comodidad, When we have commodity, cuando hay comodidad, dormimos plácidamente. when there's commodity, we sleep. We just Hermano, sleep. pero la cama de silicio But the bed that is uncomfortable es una cama, hermano, con espina. is a bed that has thorns, Es una cama con ceniza. is a bed with ashes. Hermano, ¿y sabes qué quiere decir el Señor? And do you know what this means? Que tenemos que buscarle en la madrugada. That we need to search for him at Que midnight. tenemos que buscar su presencia. That we need to search for his presence. La gloria de Dios no descenderá The glory of the Lord will not descend si no nos humillamos ante el if we Señor. don't humble ourselves before the No Lord. pasará nada en tu vida. Nothing will happen in your life. No habrá cambio en tu There alma. won't be a change in your soul. Tus hijos nunca vendrán al Señor. Your children will never come to Tu church. familia no conocerá al Your Señor. family will not know the Si Lord tú no te humillas delante de Dios. if you don't humble yourself Si before the tú no Lord. buscas su presencia con todo su If corazón. you don't search for his presence with all your heart. Quieres ver milagros en tu vida, You want to see miracles in your life, pero no quieres humillarte, but you don't want to humble pero no yourself. quieres afligir tu alma, But you don't want to afflict no your quieres soul. inclinar tu You cabeza don't want to incline your y head. tampoco quieres buscarlo por las noches. But you also don't want to search for him at dawn. Necesitamos de su presencia. We need more of his presence. Dale un aplauso al Señor. El pueblo de Israel, hermano. The people of Israel, El Señor le preguntaba, ¿llamaréis a esto ayuno? the Lord asked them, do you call this fasting? Día agradable a Jehová.
the day that gratifies the Lord. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? And though this fast that I have chosen, ¿Cuál es el verdadero ayuno, hermano? what is the true fast? Desatar las ligaduras. To break chains. ¿Desatar las ligaduras de qué? To break chains of what? Las ligaduras de impiedad. To break the chains of wickedness. ¿Sabes cuáles son las ligaduras de impiedad, Do you hermano? know which ones are the chains of wickedness? Las ligaduras, The chains, hermano, vienen de una liga. they come from a rubber band. Una ligadura, A rubber band. una liga, para explicártelo mejor, Just to explain it better, a puede rubber ser band así de cortita, could be that small, pero tú la estiras but you stretch it y se puede estirar. and it stretches. Pero cuando tú la sueltas, But when you let it go, vuelve a regresar it goes back a su estado normal. to its original shape. Y te voy a explicar por qué el Señor quiere que en el verdadero ayuno And I'm going to explain to you why the Lord se wants in the desaten true las fast ligaduras de impiedad. wants the rubber bands to be released. Una ligadura de impiedad A rubber band of wickedness es cuando el cristiano va caminando is when the Christian is walking y ora y da un paso and then he moves y forward, ayuna y da otro paso fasts and makes y another está step, viniendo continuamente a la iglesia and is continually coming to y church empieza a leer la palabra and starts to read the word y cree que va avanzando en el camino del Señor. and believes he's advancing in the Pero walk with the cuando hay world. ligaduras de impiedad en tu vida, But when there's wickedness in your life, esa ligadura that chain, te vuelve a regresar it has you come back de donde empezaste a caminar. from where you originally started. ¿Por qué? Porque son pecados ocultos. Because they're occult sins. Y es lo que está viendo dentro de la And iglesia. that's what we're seeing inside the church. Pecados de pornografía, Sins of pornography, pecados de masturbación, sins of masturbation, hermano, pecados, gloria al Señor, de fornicación. sins of fornication. Y crees que vas caminando en el camino del Señor, And you believe you're walking with the pero la Lord, ligadura te vuelve a regresar. but the chain casts you come ¿Y qué back. es lo que hace la ligadura en tu vida? And what does this rubber band do in your life? Hacerte sentir It miserable, makes you feel miserable, hacerte sentir que no vales. that you're worth nothing. Porque la ligadura te vuelve a llevar al pecado que un día creíste que ya habías dejado. Because the chain makes you go back to the sin where you once thought that you were released. Y luego la vergüenza ya no te deja venir a And then the Dios. shame doesn't let you come to the Lord. Por eso mucha gente hoy vive en el mundo. That's why a lot of people today live Por in the eso world. muchos cristianos, pastores, evangelistas. That's why a lot of Christians, pastors, Por eso muchos evangelists. cristianos, diáconos. That's why a lot of people that used to Y serve gente que un día sintió la presencia de Dios and people that one day felt the presence of the Lord por descuidar su vida espiritual, because they didn't take care of their por spiritual no life, querer obedecer al Señor. because they didn't want to be obedient to the Así Lord. viven una vida. Now they live a life. El verdadero ayuno, hermano, The true fasting, Dios quiere desatar esas ligaduras. the Lord wants to break those chains. Pero tienes que obedecer. But you need to be Pero obedient. tienes que someter esta carne. But you need to submit this Pero flesh. tienes que buscarle en oración. But you need to search for Him in prayer. Este año, hermano, que viene, This year that's coming up, Dios quiere hacer cosas para su iglesia. the Lord wants to do something with His church. Y yo creo que en estos últimos tiempos, And I hermano, believe in these last few times, Dios va a derramar más de su gracia. God is going to descend more of His ¿Sabes grace. por qué? And do you know why? Porque la iglesia necesita un avivamiento. Because the church needs to come alive. Porque la iglesia necesita el poder de Dios. Because the church needs the power of the En la Lord. iglesia primitiva Dios le dijo al pueblo, In the primitive church, the Lord said to the people le dijo, recibiréis poder that you will receive power cuando haya venido el Espíritu Santo. when the Holy Spirit has come. Y la iglesia no tiene poder. And the church does not have Lo que la power. iglesia tiene es miedo. What the church has is they're scared. Lo que la iglesia tiene es vergüenza. They have shame. Lo que la iglesia tiene, hermano, miedo al que dirán. It's the fear of what they will say. Tienen miedo a pasar una ridiculez. They're scared to be ridiculed. No, hermano, la iglesia primitiva no fue así. The primitive church was not like this. A los apóstoles, hermano, dice la Biblia que los golpearon y los encarcelaron. The Bible says that the apostles, that they would hit them and they would send them to jail. Y cuando ellos los sacaban de la And cárcel, when they were to be taken out of jail, ellos dicen que iban por el camino gozosos. that they were going through
through their path happy, de haber sido dignos de ser golpeados por el Señor. being worth being hit because of the Lord. Y la iglesia de hoy se amedrenta con cualquier cosa. And today the church fears just because of one little thing. Y la iglesia de hoy se amedrenta con cualquier cosa. And today the church just fears anything. Creen más lo que las noticias dicen. We believe more of what we see in the news. Creen más lo que Satanás dice. We believe more what the devil says. Porque no han aprendido a escuchar la voz de Dios. Because we haven't learned to listen to the voice of the Lord. Porque no han aprendido a escuchar mi voz. Because you haven't learned to listen to my voice. Porque mis promesas son fieles y verdaderas. Because my promises are true and real. Porque lo que yo digo yo lo cumplo. Because whatever I say, I will come true. I will make it come Porque yo true. lo que yo prometí hace más de 2000 años lo Because it's what I've cumplo. promised more than 2,000 years ago. Mi palabra es fiel y verdadera. His word is true and real. El cielo y la tierra pasarán. It says that the sky and this world will pass, Pero mi palabra no pasará. but my word will always remain true and real. Aprende a creerme. Learn to believe me. Aprende a creerme. Learn to believe me. Dale un aplauso al Señor. Las ligaduras de impiedad son las que Dios quiere romper en nuestras vidas. The chains of wickedness are what the Lord wants to break in our lives. Hermano, ese es el verdadero ayuno que Él escoge. That's the true fasting that the Lord has chosen, Desatar las ligaduras to break those chains de impiedad. of wickedness. ¿Y qué más? And what else? Soltar las cargas de opresión. To undo the heavy burdens. Porque muchas veces, hermano, no podemos adorar a nuestro Dios. Because a lot of times we can't worship the Lord Porque hay cargas de opresión en nuestra vida. because we're carrying heavy burdens. Esas cargas son pecados. Those burdens are sins. Esos pecados, hermano, no te dejan acercarte a Dios. Those sins are not letting you get close to the Lord. Pecados de robo, Sins of de stealing, impiedad, of wickedness, pecados, hermano, ocultos. sins that are hidden. Necesitamos buscar al Señor. We need to search for the Lord. Esas son las cargas, Those are the burdens, las opresiones the oppressions que a veces el enemigo hace that sometimes the enemy uses. de poner cargas sobre He nosotros. puts more burdens on us. Ayer, hermano, que meditaba en la palabra, Yesterday, when I was meditating in the Word, me sentía tan mal I was feeling bad porque a veces hacemos tantos compromisos, because sometimes we make a lot of commitments, hermano, y esos compromisos and those commitments no nos están acercando a Dios. are not getting us get close to the Lord. Hermano, nuestra prioridad Our priority debe ser la oración. needs to be prayer. Nuestra prioridad debe ser la palabra. It needs to be the Word. Pero hacemos tantos compromisos But we make a lot of commitments porque no hay gente que quiera trabajar para el Señor. because there aren't enough people that want to work for the Porque Lord. no hay gente que tenga un compromiso con Dios. Because there aren't people that have a true commitment with the Lord. Isaías dijo, hermano, al Señor, And Isaiah, he said to the heme Lord, aquí, Señor. he said, I am here. Le dijo, heme aquí, yo iré. I am here. I will go. El Señor, hermano, estaba preocupado The Lord, he was worried porque quería enviar esa palabra, because he wanted to send this word, pero no hallaba. but he could not Dice la find. Biblia que buscaba. The word says that he was searching. Y cuando Isaías supo esto, And when Isaiah knew this, Isaías le dijo, heme aquí, Señor. he said, I am here, Lord. Envíame a mí. Send me. Yo iré. I will go. Yo seré una atalaya. I will
go and I Yo will seré un announce. centinela. I will be the one announcing. Hoy no hay atalayas. There aren't enough people announcing. Hoy no hay centinelas. There aren't people ready for the Lord. Hoy no hay gente que quiera anunciar la verdad. There aren't enough people that want to announce the truth. Porque estamos ocupados en nuestros compromisos. Because we're preoccupied in our commitments. Porque estamos tan ocupados Because we're so busy que no hay tiempo para Dios. that there isn't time for the Lord. Hermano, déjame decirte que no es a tu manera. And let me tell you that it's not your way. Dios tiene los modos como se hacen las cosas. The Lord has the way how things should be done. Dios le dijo a Moisés, hazte un tabernáculo. God told Moses to do a tabernacle. Y le dio las medidas exactas. And he gave him the exact Y le measurements. dijo, así lo vas a hacer. And he said, you're going to do it this Y way. le dio todo lo que iba a ocupar. And he gave him everything he was going to need. Dios llama a un hombre llamado Noé. And then he called a man named Y Noah. le dijo, hazte un arca. It said, make an ark. Y le dijo las medidas. And also told him the Le dijo de measurements. qué manera lo iba a hacer. And told him how he was going to build it. Hermano, las cosas de Dios son a la manera de Dios. The things of the Lord are according to the ways no of the Lord. son. Or not. Son a la manera de Él. Are according to his ways. No pretendas que estás sirviendo a Dios a tu manera. Don't pretend that you're serving the Lord according to your Las way. cosas de Dios se hacen como Él quiere. The things of the Lord need to be done according to how he sees it. Por eso mucha gente se va de las iglesias. That's why a lot of people leave the church. Porque mucha gente huye del compromiso. Because a lot of people run away from the commitment. ¿Qué fue lo que Dios puso en tu corazón? What was it that the Lord put in your heart? ¿Qué es lo que quieres hacer para Dios? What is it that you want to do for the Lord? Hazlo, Do it. pero sométete a Él. But you need to submit yourself to him. Moisés había entendido esto. Moses had understood this. Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, Moses said, God, if your presence does not go with us, no nos moveremos. we will not move. Deja que sea la presencia de Dios quien te mueva. Let the presence of the Lord be the one moving you. No te dejes llevar por las emociones. Don't let yourself fall to the emotions. No te dejes llevar por tu corazonada. Not for what you feel in your heart. Deja que Dios guíe tu corazón. Let the Lord guide your heart. No le des tu confianza a este corazón perverso. Don't give your trust to this heart that is perverse. Deja que sea su Espíritu Santo guiándote. Let his Holy Spirit the one that is guiding you. Hermano, porque si el Señor te guía, Because if the Lord guides you, dice la Biblia, entonces Jehová te pastoreará para siempre. because the Bible says, then Jehovah will pasture you Y en la forever. sequía saciará tu alma. And even when it's dry, he will Y dará give you the vigor, best. dará fuerza a tus huesos. And he will give you vigor and strength to your Y bones. serás como huerto de riego. And you will be like a garden. Y serás como manantial de aguas, And there will be water cuyas aguas nunca faltarán. that you will never need of anything. Hermano, y los tuyos edificarán ruinas. And yours will edify ruins, Ruinas antiguas. old ruins. Y los cimientos de generación y generación. And it will be in generations and generations. Entonces te levantarás And then you will rise up. y serás llamado reparador de portillos. And then you will repair what's Hasta broken. entonces serás restaurador de casas And then you'll be a arruinadas. restorer of houses that are broken. Pero primero es el sometimiento. But first you need to submit yourself. Primero es la búsqueda. First is the search. Primero es la obediencia. First is the obedience. Dale un fuerte aplauso al Señor. Poderoso Jesús. Hácelo fuerte, 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 fuerte para Él. ¿Seguimos o paramos? Qué sinceros. El que calla otorga, dice por ahí, amén. Gloria al Señor. Sigue diciendo en el versículo 6. And then it continues to say on verse 6. Como no tomaron la decisión ustedes, yo la voy a tomar por ustedes. Amén. Since no one said anything, I'm making the decision for you.
¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Is not this the fast that I have chosen? Desatar ligaduras de impiedad, To loose the bands of wickedness, soltar las cargas de opresión to undo the heavy burdens, y dejar ir a los quebrantados. and to let the oppressed go free, Dice, y que rompáis and that ye break todo yugo. every yoke. Amén. Una persona quebrantada A person that is broken es una persona que está afligida. is someone that is afflicted. Puede ser quebrantada por la escasez económica. They could be afflicted because they're going through scarcity economically, Puede ser quebrantada por alguna enfermedad. or they could be sad because of a bad health, Puede ser quebrantado por algún pecado. or for a sin. Hay muchas cosas, hermano. There's a lot of things, Pero Dios también nos quiere liberar de eso. but the Lord also wants to free us from those things. Dios quiere, hermano, que seamos libres. The Lord wants us to be free. Su palabra lo dice. His word says it, Conoceréis la verdad that you will know the truth, y esa verdad te hará libre. and the truth will set you free. Amén, hermano. Y luego dice que rompáis todo yugo. It says to break every yoke. Cuando habla del yugo, When it talks about a yoke, hay gente que hace un yugo diferente, it makes a different type of yoke. sea en una relación de pareja, In a relationship, sea en una relación de amigos. in a friendship. Hay gente que tiene amigos que son mundanos. There's some people that have friends that are from the world. Déjame decirte que si tú no estás firme en Dios, That let me tell you that if you're not firm with the Lord, tarde que temprano esos amigos te llevarán a hacer cosas que tú no quieres. sooner or later those friends are going to lead you to do things that you don't want to do. ¿Por qué? And why? Porque el espíritu que opera en ellos Because the spirit that operates es in un them espíritu de is desobediencia, a spirit of disobedience. no es el espíritu de Dios. It's not the spirit of the Lord. Entonces no puedes hacer un yugo, una amistad con el mundo. So then you can't make a yoke, a friendship with the world. Lo mismo pasa con una relación. The same thing happens with a Si relationship. tomas una relación del mundo, If you take a relationship of the world, el novio o la novia your girlfriend or boyfriend querrá ir a bailar o al cine will want to go to the movies or dancing, y tú querrás venir a la iglesia. and you will want to come to church. Entonces es un yugo So desigual. that's an unequal yoke. El Señor le dice a Moisés The Lord says to Moses que cuando ponga yugo en dos bueyes, that when he puts a yoke in Ti- two animals, tienen que ser casi de la misma edad. they need to be almost of the same age. No puede poner un yugo, You cannot put a yoke, un buey y un burro, a bull and a donkey, porque cuando ese yugo se quiebre, because when that yoke breaks, puede matar a cualquiera de los dos animalitos. it can kill any of the two animals. Entonces es tan peligroso So then it's dangerous tomar un yugo a la ligera. to take a yoke lightly. No puedes, hermano, tomar un yugo con la gente del mundo. You cannot be yoked with the people of the world. Tiene que haber un yugo There needs to be a yoke con alguien que conozca del Señor. that knows the Lord, Y hablando en todos los aspectos. and talking in all of the aspects. Ese es el yugo. That's the yoke. Hay yugos que son yugos de esclavitud, There are yokes, the yokes of slavery, yugos de pecado. of sin, Hermano, y Dios quiere romperlos. and the Lord wants to break those. Entonces, cuando habla que rompamos todo yugo, When it talks to breaking every yoke, Dios lo va a hacer the Lord will do cuando it tú entres a obediencia, when you enter into cuando obedience, tú entres en búsqueda. when you search. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Amén. Sigue diciendo el versículo 7 So it says in verse 7, que compartamos el pan con el hambriento. is it not to deal thy bread to the hungry, Amén. Que alberguemos, dice, al que anda errante. and that thou bring the poor that are cast out to thy house, Que cubramos al que está desnudo. and thou seize the naked, Amén. Y que no te escondas de tu hermano. and thou hide not thyself from thy own flesh. Qué triste es eso, ¿verdad? Isn't that sad? Esconderse de su hermano. To hide from your brother? ¿Por qué se puede esconder a alguien de su hermano? Why would someone hide from their brother? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Por vergüenza? For ¿Qué más? shame, ¿Por hipocresía? ¿Por qué más? hypocrisy, Porque le debe. Amén, ahí viene el hermano. Güey, amén. Por el pecado. for the sin,
Amén. Incluso por haber hablado mal de él. because it also spoke bad of someone. Amén, hermano. Por chismoso, dijo ¿cómo dijo el brother David el viernes? For gossip. Hay muchas razones. There's a lot of reasons. Pero entonces, hermano, hasta cuando tú hagas eso, dice la Biblia que nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver. ¿Dónde? Pronto. Then shall thy light break forth as the morning, and thy health shall spring forth speedily. Amén. Hasta entonces, hermano, la luz nacerá en ti. And then until then, the light will be born in you. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Entonces, What do we need to do then? hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad que sí? There's a lot of work to be done, huh? Empezando con nosotros mismos. Starting with ourselves. Empezar a romper esos To yugos, start to break those yokes, esas ligaduras, those bands, esas ataduras. those chains. Empezar en nosotros. To start with ourselves. Amén. Y en ese proceso And in that process, tenemos, hermano, que darle pan al hambriento. we need to feed the hungry. En ese proceso tenemos que albergar al errante. And in that process, we also Cubrir need to al help those that need desnudo. help, to cover those that are naked. Y hermano, cuando habla de esconderse de su hermano es siempre dar la cara. And when it talks about hiding from their brother, it means that always face things Amén, head on, hermano. Que nada te avergüence. that nothing shames you. Saben, hermano, que cuando hay pecado de culpa, la gente no puede sostener su mirada a los demás. When people feel they're at fault or where there's a sin of fault, they cannot sustain eye contact. Cuando hay pecado de culpabilidad, el hombre camina con los ojos abajo. When someone feels they're at fault, they walk with their Y no, eyes looking no down. voltea al lado y anda buscando a ver quién anda con los ojos agachados, ¿verdad? Y anda buscando a ver quién anda así. Eso es lo que hace el pecado, hermano. That's what the sin does. El cristiano tiene que levantar su cara The Christian needs to raise up y their head up siempre high tiene que mirar a los ojos. and needs to make eye contact. Nada más, especialmente los varones. Especially the men. Amén. Siempre tienen que mirar a los ojos. Always make eye contact. Dar un aplauso al Señor. Ya casi termino, amén. Hermano, el pueblo de Israel cayó en ritualismo. The people of Israel fell in ritualism. Por eso en Isaías 58 el Señor decía, And that's why it says in Isaiah 58, léanlo por favor. Then shall thou call, and the Lord shall answer. Thou shalt cry, and he shall say, Here I am. If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and speaking vanity, and if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul, then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday. Dice hermano, entonces, ¿qué hará Jehová? Te oirá. Then thou shalt call, and the Lord shall answer. Porque a veces Dios no nos oye. Why does sometimes the Lord not hear us? Amén. Hasta entonces, hermano, te oirá Jehová. Until then, the Lord will hear Dice, you. y clamarás. ¿Y qué dirá él? ¿Qué dirá él, hermano? Heme aquí. He will say, Here I am. Qué bonito, ¿ah? Qué bonito, ¿ah, hermano? Amén. Que cuando vengas tú a su presencia, el Señor diga, heme aquí. That when you come to the presence of the Lord, he says, Here I am. ¿Qué quieres, hijo? What would you like, son? Amén. ¿Qué quieres, hijo? What would you like? A Salomón le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. He told Solomon, Ask me anything you want, and I will give it to you. Jesucristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Cristo será hecho. Jesus Christ said that anything you ask for your Father in his name, it will be done. Amén. Hasta entonces, hermano, dice, clamarás y él dirá, heme aquí. Until then, it says that you will cry out, and he will say, I am here. Dice, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador. ¿Han visto ese dedo amenazador? Ay, Dios mío. It says, If thou take away from the midst of the yoke, the putting forth of the finger. Amén, hermano.
Ese dedito, ha de andar así porque anda mal el brother. That pointing finger that says Algo anda haciendo mal. something. My brother is doing something. That's why. Amén, hermano. Dice en medio de ti y luego dice de hablar vanidad. And speaking vanity. Es lo que en Estados Unidos más se habla, hermano. La pintura, el vestido, el calzado, el carro, pura vanidad, ¿verdad que sí? That's what a lot of the things are spoken about today. A lot of vanity. Hermano, y déjame decirte que somos una iglesia Let me tell you that we are a church donde casi no se mira sinceramente vanidad. where you don't really see vanity. Porque hemos visitado iglesias, hermano, donde Because la vanidad está enfrente, pues. Because we've been at churches where the vanity is before you. Amén, hermano. Y dice más adelantito, hermano, y si dieres tu pan al hambriento, And if- saciares y afligieres tu alma, And if thou draw out thy soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, en las tinieblas nacerá tu luz then shall thy light rise in y obscurity, tu oscuridad será como al mediodía. and thy darkness be as the noonday. Quiero terminar, hermano, quiero terminar con unos versículos. I want to finish with a few verses. Dice Isaías 55. ¿Qué dice Isaías 55? Léamelo, por favor. Dice su palabra que busquemos a Jehová mientras que His word says that to search for him because he can be found. hermano, llegará el momento The en word- que el Espíritu Santo levantará la iglesia There will be a moment when the Holy Spirit will take away their church y la gente buscará a Dios, and the people will search for the Lord, pero será demasiado tarde. but it will be too late. El Espíritu Santo levantará a la iglesia las bodas del Cordero The Holy Spirit will take their church y la gente ahora sí buscará a Dios and the people then will search for the Lord porque verán la ira de Dios, because they will see the fury of the Lord, pero no lo encontrarán. but they will not find him. Dice, llamadle entre tanto que está cercano. He said, call him now that he is near. Pero Dios quiere que el impío deje su camino But the Lord wants that the sinner to leave their ways y que el hombre inicuo deje sus pensamientos and the person that is sinning to leave their thoughts y se vuelva, dice, a Jehová, and to come to the Lord. el cual dice que tendrá que, And it says that it will have tendrá what? misericordia That he will have mercy. y será que And will be- amplio en perdonar. That will be amplified in Amén, forgiving. hermano. Hay cosas, hermano, hay cosas, gloria al Señor, que cuando uno ayuna There are things that when someone fasts, y uno le pide al Señor, Dios contesta. asks the Lord and the Lord answers. La reina Esther The Queen Esther, le dijo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. it says that come and reunite all of the Jews Ayunad por mí, and fast for me. no comáis ni bebáis. ¿En cuántos días? Do not eat or drink in 3 days. Creo que la iglesia necesita más de ayuno que una mañana. I think the church needs more than one morning of fasting. Ahora sí podemos mirar que el hombre Now we can really see that the man aflija su alma. afflict his soul. Pastor, yo no puedo ayunar, me da dolor de cabeza. Pastor, I can't fast. I get a headache. No pasa nada. No, it's okay. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque tu carne no le gusta ayunar. Because your flesh does not like to fast. ¿Cuántos días dice, hermano? How many days? 3. 3. Hay gente que dice, oh, pero Jesús tomó vino. And there's some people say, oh, but the Lord drank wine. ¿Quieres tomar vino? Do you want to drink wine? Puedes hacerlo, You can do it, pero también haz lo que hizo Jesús. but also do what the Lord did. Vete 40 días al desierto, Go 40 days to the desert a ayunar sin pan y sin agua. to fast without water or bread. Amén, porque queremos hacer lo único We want to do the only que thing Jesús hizo. Jesús tomó vino.
that the Lord drink wine. Amén. ¿Quieres hacer lo que Jesús hizo? You want to do what the Lord did? Jálate al monte. Go to the Jálate mountain. la montaña. Go to the mountain. 40 días nada más. 40 days, only 40 days. Amén, hermano. Y si no regresas, And if you don't come back, entenderé I will understand que tenías el espíritu de Enoch, that you had the porque spirit Dios se lo llevó. because the Lord took ¿Dónde him. está el brother? Se fue a la montaña y no regresó. He went to the mountain and he did not come back ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. because the Lord took him. Dale fuerte el aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Voy terminando. La reina Esther le dice que ayunaran 3 días. The Queen Esther said to fast for 3 days. Dice, y yo también ayunaré con mis doncellas. And I will also fast. Amén. Dice, lo haré igualmente. I will also do it equally. Y entraré a ver al rey, And I will go see the aunque king, no sea conforme a la ley. even though it wasn't like the law. Y luego, ¿qué dice? Y si perezco, And if I perish, que perezca. let myself perish. Hermano, mucha gente no ayuna porque siente dolor. A lot of people don't fast because they feel pain. Pero déjame decirte, y hace 8 días compartí esto. And let me tell you, and last week I shared this. Si tú tuvieras una enfermedad terminal If you had a terminal sickness y el doctor te dijera, and the doctor said, mira, si haces 4 días de ayuno sin pan y sin agua if you fast for 4 days without y water vas or a quedar bread, sano, and you will be healed, ¿lo harías o no lo harías? would you do it or would you not do it? Yo haría hasta 6. I do 6. ¿O no es cierto, hermano? Or is this not true? ¿O no es cierto? Entonces, entendemos lo que la reina Esther dijo. So then we understand what the Queen Esther said. En aquel tiempo la reina no podía entrar frente al rey. In that time, the queen could not enter before the king. Ella tenía que ser llamada por el rey. She needed to be called by the king. Pero dice la Biblia que la reina entró delante del rey But the Bible says that the queen entered before the y king, el rey extendió su cetro and the king extended y la himself perdonó. and forgave her. Pero ella sabía que podía morir. But she knew that she could die. Sabes, hermano, si tú y yo, You know, if you and me, sea predicando en las calles, if we're preaching in the streets, sea misionando en algún or lugar, if we're missionaries, sea ayunando, or fasting, perdamos la vida, and we lose our lives, tenemos la de ganar, we're going to win porque estamos haciendo en Cristo Jesús. because we're doing what the Amén, Lord has hermano. called us to do. Entonces, Dios, hermano, se mueve su corazón cuando uno lo hace de verdad. The Lord is moved when we do it truly. Dice Jonás capítulo 3, ¿qué dice? Léanlo por favor. E hizo proclamar amén. ¿Quién sabe? ¿Se dan cuenta cuando movemos la mano de Dios? Do you notice when we move the hand of the Lord? Hermano, la Biblia, Jesucristo dijo Jesus Christ said que hay géneros that there are genders que solo salen that only come out con ayuno y oración. with fasting and prayer. Si tú estás luchando con un pecado en tu vida, If you're fighting with a sin in your life, métete en ayuno. submit yourself to fasting.
Solo el ayuno somete esta carne. Only by fasting you submit the flesh. Solo el ayuno, hermano, somete esta chuletita. Only by fasting you can submit your flesh. Amén. Gloria al Señor. Dios se arrepintió del mal The Lord repented from que everything that was vendría bad, sobre ellos. that was coming to them. Pero el rey fue drástico. But the king was drastic. Hombres, Said men, mujeres, women, niños, children, animales, beasts, todos en ayuno. everyone fasting. ¿Qué culpa tenían los animalitos, Well, hermano? what fault did the animals have? Pero entendió que, But he understood. entendió, hermano, gloria al Señor, He understood. entendió que a través del ayuno He understood that through uno fast, puede tocar el corazón de Dios. the Lord, we can touch the heart of the Lord. Amén. Joel, hermano, Joel dice, lean todos por favor. Amén. Dice, hermano, y traje esto porque al principio hablaba acerca de la obediencia. At the beginning, I was talking about the obedience. Amén. Y dice, hermano, por eso dice Jehová. ¿Quién dice eso? Jehová. It says, the Lord says this. Dice que dice, convertíos a mí. Turn ye even to me. ¿Con qué? Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Turn to me with all of your heart. Hay cristianos que no son convertidos. There are Christians that have not converted. Hay cristianos, hermano, que aún no se convierten. There are Christians that have not converted. ¿Qué quiere decir eso, pastor? And what does this mean, Pastor? Que hay cristianos que aún no se convierten todavía. And that there are Christians that have not converted yet. Viven They live como mundanos. like they're from the world. Caminan They walk como mundanos. like someone that's mundane. Visten They dress como mundanos. like of the world. Hablan They speak como mundanos. like those of the world. Hacen They do lo que el mundo hace. what the world does. Por eso dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón. That's why the Lord says, convert to me with all of your heart. Y no nada más con eso, sino que también con ayuno. And with fasting, Y luego, ¿con qué más? Con lloro. with weeping. Hay gente que no derrama una lágrima en toda su vida, hermano. There's people that don't even cry, not a single tear. Las lágrimas conmueven también el corazón del Señor. The tears also move the heart of the Lord. Es que no puedo llorar, pastor. It's Humíllate. because I cannot cry, Pastor. Duélete de tu pecado. Humble yourself. ¿Cuándo no hay lágrimas? When is there no tears? Si el pecado no duele, no hay lágrimas. If the sin does not hurt, there are no tears. El pecado tiene que dolerte. The sin needs to pain you. Dice, hermano, con ayuno, con lloro y con lamento. With fasting, weeping, and with mourning. Rasgad vuestro corazón. And rend your heart Convertíos a Jehová, dice. to convert to the Lord. Él es misericordioso. He is merciful. Él es clemente. He is clement. Tardo para la ira. That he is slow to Grande fury misericordia. and great in mercy. ¿Y se duele de qué se duele? And he pains himself. Se duele del castigo. Amén. Se duele del castigo, He hermano. pains of judgment. Dice, sigue diciendo Joel, hermano. It continues to say in Joel, Versículo 14. ¿Qué dice, hermano? Amén. Dice convocada asamblea. is it to convoke an assembly. Quiero felicitar a todos los que llegaron hoy a las 7. I want to congratulate everyone here Quiero that got here felicitarlos. at Denle un 7. aplauso, hermano. Denles un aplauso.
Sé que no es fácil dejar esa rica camita, amén. I know it's not easy to leave your bed, Malo que tenemos esa colchita eléctrica, aleluya, especially those that have an electric con bed calentón blanket integrado, amén. that has an integrated heater. Amén, hermano. Pero dice al principio, convocada asamblea, reunida al pueblo. He said to call for an assembly, reunite the people, ¿Qué más? Santifica la reunión. to sanctify the reunion, ¿Qué más? Junta a los ancianos. is to gather the elders, Y luego, ¿qué más? Congregada a los niños. to congregate the kids, Amén, hermano. ¿Y a quiénes más? Aún los que comen, aún los de pecho también. and also those that suck on the breasts. ¿Se va a morir, pastor? No, He said al he's gonna contrario. die. Va a ser un siervo de No, he's Dios. going to be a servant of the Lord. Ay, que le puede dar un cólico. No, Dios tiene cuidado de Oh, they're él. going to get a cold. No, the Lord is taking care Dios of da him. vida y quita vida. The Lord gives life and removes life. Pastor, como usted no tiene hijos. Pastor, just because you don't have kids. Amén. Porque muchos han de decir así, ¿ah? Because I know a lot of people say this, Amén, hermano. Pero no lo digo yo. but I'm not saying it. Hay de aquel que pleitea con su hacedor. ¿O no es así? Those that fight with the maker. Dice, hermano, y también quienes, los que andan de novio, salga de su cámara el novio, dice. And those are also go forth for his chamber. De su tálamo la novia. And the bride out of her closet, Los que andan de party, porque boda es party, ¿no? because a wedding, Boda es fiesta. a wedding is also a party. ¿Ok? Y luego, hermano, me llama la atención lo que dice. Dice que entre la entrada y ¿dónde? Y el altar. ¿Qué quiere Dios de su pueblo? Let the priests, the ministers of the Lord, ¿Qué quiere Dios entre esa puerta que está aquí y What- este altar que está aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere? what does the Lord want between the porch and the altar? Lloren los sacerdotes. The priests to weep, Lloren los ministros de the Jehová. ministers of the Lord to weep. ¿Qué quiere decir eso, hermano? And what does this mean? Que hoy todos somos sacerdotes. That today we're all priests. ¿No lo dice segunda de Pedro 2:9? Doesn't Primera de it- Pedro 2:9. Doesn't it say in the 1st of Peter 2:9? Él nos ha hecho ¿qué? He has made us what? Reyes y sacerdotes. Kings and priests. Ahora no es obligación solo del pastor. Now Aleluya, it's, Señor. now it's just not a calling for the pastor, it's for everyone. ¿O no es cierto? Or is this not true? Lloren los sacerdotes. For the priests to weep. A veces faltan las lágrimas delante del Señor, ¿verdad, hermanos? Sometimes the tears are missing before the Lord. Amén. A veces lo que tenemos es más sueño que ganas de orar. Sometimes we're more sleepy than wanting to pray. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. ¿Por qué vamos a llorar? And why are we going to weep? Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. He said, God, please forgive your people. No nos entregues a vergüenza. Don't shame us. No entregues a vergüenza la heredad de tu pueblo. And give not thine heritage to reproach, Para que las naciones no se enseñoreen de ella. that the heavens should not rule over them. Porque han de decir los pueblos, ¿qué dirán la gente de hoy en día? What will the people of today say? ¿Dónde está su Dios? Where is their God? Y ese es cristiano, lo primero que dicen, ¿verdad? And that's the Christians that say that. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesita la iglesia, hermano? So what does the church need? ¿Qué necesitamos? Humillarnos al Señor. Humble ourselves before the Lord. Pero cuando hay pecado y desobediencia, con esto termino, But when there is sin and disobedience, Dios no contestará. God will not answer. Hay algo muy fuerte en la palabra del Señor. There is something that is strong with the word of the Lord. Un hombre llamado David, There was a man named David. dice la Biblia que un día se paseaba por el terrado del palacio. It said that one day he was moving about the palace. Miró una mujer muy hermosa, dice, He saw a beautiful woman. llamada Betsabé, Her name was Bethsabe. y la mandó a traer. And then he called for her. No le importó mujer de quién era. He did not care
who she was a woman of. Simplemente lo que su corazón deseó, Simply what his heart desired, lo llevó a cabo. he went through with it. Tienes que tener mucho cuidado. You need to be very careful. Lo que a veces el corazón desea, Sometimes what the heart desires no todo le agrada al Señor. does not always gratify the Lord. Pecó, mandó a traer la mujer, se acostó con ella Sinned, he called for the woman and then he slept with her, y Dios se molestó. and God was not pleased. El hombre de Dios llegó a su vida, The man of the Lord came to his life. le dijo: rey, He said, King, hubo un hombre there was a man que tenía muchas corderitas that he said had a lot of sheep, y también había un hombre pobre, le dijo, and there was also a poor man que tenía una sola that corderita. had only one sheep. Y aquel hombre rico que tenía muchas corderitas And that man that had a lot of them tomó de aquel hombre pobre la única corderita que tenía took from that poor man, that the one that only had one, dijo, y la mató and he killed it para darle de comer a sus invitados. to feed his guests. Dice la Biblia, hermano, que David, The Bible says that David, muy molesto, se levantó de su silla he was very mad. y le dijo al profeta de Dios, And the prophet of the Lord said, le dijo, tal hombre debe morir. he said, that man needs to die. Y el profeta de Dios le dijo, And the prophet of the Lord said, ese hombre eres tú, oh rey. that man is you, O king. David no se había dado cuenta, hermano, David had not noticed que había pecado delante de that he Dios. had sinned before the Lord. El profeta de Dios le dijo, pero Dios ha perdonado tu pecado. But the prophet of the Lord said, but God has forgiven your sin. No morirás. You will not die. No morirás. You will not die. Pero Dios partirá en dos tu reino. But the Lord will cut your kingdom in half. Y el hijo que vas a tener con Betsabé And the son that you're going to have with this woman morirá. will die. Dice la palabra del Señor que David The word of the Lord says that David, quitó sus ropas reales, that he removed his robes, hizo cama de ceniza, cama de silicio, that he made a bed of ashes, y ayunaba delante de Dios. and he was fasting before the Lord. Y por las noches And by night, se desvelaba orando a Dios. he would pray to the Lord. 7 días pasaron. 7 days passed. El niño enfermó. The kid was sick. Al séptimo día el niño murió. And on the 7th day, the son died. Hermano, y David se levantó, dice la Biblia, And David rose up, the Bible says. y se bañó y se vistió y pidió comida. And he dressed himself and he asked for food. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? And what do I want you to understand with this? Dios no contestó la petición de David. That God did not answer David's petition. David hizo un ayuno de 7 días, David fasted for 7 days. pero Dios no contestó. But the Lord did not answer. David por las noches oraba a Dios, David by night was praying to the pero Lord. Dios no contestó. But the Lord did not answer. Cuando las puertas y las ventanas de los cielos están cerradas, When the doors and the windows of heaven are closed. cuando hay pecado delante de Dios, When there is sin before the Lord. no importa cuánto te humilles, It doesn't matter how much you humble yourself. necesitas arreglar tu vida. You need to fix your life. Necesitas arreglar tu situación. You need to fix your situation. Necesitas obedecer a Dios. You need to be obedient with the A Lord. Dios le gusta la obediencia. The Lord likes obedience. Dios ama la The Lord obediencia. loves obedience. Cristo mismo dijo en el Getsemaní, The Lord himself said, Señor, si fuera posible no ir a la cruz, God, if it was possible for you not to go to the pero no cross, se haga mi voluntad, but let it not be what I want. hágase tu voluntad. Let it be what you want. Cristo mismo aprendió obediencia The Christ himself learned para poder obedience enseñar obediencia a to su be able to pueblo. teach obedience to his people. Hermano, así que no importa cuánto ores y cuánto So it ayunes, does not matter how much you fast or si you no pray. tienes obediencia delante de If you Dios, have no obedience before the Lord, si no sometes tu vida delante de Dios, if you don't submit your life to the Lord, nada pasará. nothing will happen. Si no arreglas tu vida, If you don't fix your si no life, vives como Dios if quiere, you don't live according to the nada Lord, pasará. nothing will happen. Arregla tu vida delante de Dios Fix your life before the Lord y métete en ayuno and go into and y fast métete en oración. and pray. Entonces Dios sacará un hombre y una mujer
And then the Lord will para make of su a reino. woman and a man for his kingdom. Aleluya. Entonces se cumplirá lo que la Biblia dice. So then what the Bible says will come true. Entonces serás un reparador de portillos. So then you will be a man that repairs. Entonces serás un restaurador de casas arruinadas. So then you will be a restorer of houses that are broken. Solamente cuando hay obediencia. Only when there's obedience. Anoche estaba leyendo Yesterday I was reading. Hermano, dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. The Bible says that Daniel would pray 3 times a day. Y quisieron destruirlo. And they wanted to destroy him. Por leyes diabólicas lo mandaron al foso de los leones. That for diabolical laws, they sent him to the lion's den. Pero nada de eso paró a Daniel. But nothing of that stopped Daniel. Solo un hombre y una mujer de oración, hermano. Only a man or a woman of prayer. Nada lo mueve. Nothing will move him. 3 reinados pasó Daniel 3 kingdoms, Daniel estando al frente de Babilonia. was before Babylon. Y nos damos cuenta que solamente a través de la oración, hermano, And we notice that only through prayer podemos encontrar su presencia. we can find his presence. Si no sometemos esta carne a la oración, If we don't submit this flesh to prayer, nada sucederá en nuestras vidas. nothing will happen in our lives. No habrá cambio en nuestro There corazón. won't be a change in our heart. No veremos la mano de Dios. We will not see the Lord's hand. Queremos ver nuestras familias restauradas. We want to see our families restored. Hay que pedírselo en oración. We need to ask him in prayer. Queremos ver salvos a nuestros hijos. We want to see our children Hay que saved. pedirlo en oración. We need to ask for it in prayer. Hay que ser obedientes al mandato de Dios. We need to be obedient to the mandates of the Lord. Dice la Biblia que el rey Balsasar, The Bible says that the king, cierra tus ojos ahí donde estás. I want you to close your eyes there where you are. Dice la Biblia que el rey Balsasar, The Bible says that the king Balthasar, estando con todos los príncipes de la ciudad, that he was with all of the princes of the city. dice que estaba tomado He had drank con la alegría de las copas, dice la Biblia. in the happiness of all of the drinks. Mandó a traer los utensilios de la casa de Jehová. He called to bring all of the utensils of the house of the Lord. En ese tiempo no había servicio al Señor. And in that time there was no service to the Lord. Había burla para los de Israel. There was only making fun of those of Israel. Ellos decían allí en los ríos de Babilonia. They said there in the rivers of Babylon, Allí nos humillaban there they would humble them. y nos pedíamos que cantáramos cantos a Sión. And then we would ask them to sing to the songs of Zion. Y decía, ¿cómo cantaremos cantos a Sión? And they said, how are we going to sing these songs Con esta tristeza, con esta alegría. with this happiness? Hermano, pero Daniel, But Daniel, aunque había estado en cautiverio, even though he was captive, era un hombre que buscaba la presencia de he was Dios. a man that would search for the presence of the Lord. Era un hombre que nada lo movía, He said that nothing moved him, ni aun las leyes que iban en contra de Dios. not even the laws that were against the Lord. Nada le movía a él. Nothing moved him, Hermano, porque él había encontrado en la oración el refugio because he had found a refuge in the prayer que tú y yo necesitamos. that you and me need. El rey Balsasar, The king Belshazzar, cuando manda traer los utensilios de la casa del Señor, when he calls to bring the utensils of the house of the Lord, dice que en ellos bebieron vino, that in them was wine, pero le llegó la mano de Dios. but the hand of the Lord came. Mira unos dedos escribir en aquella pared. They saw words on the wall, Hermano, y en esa pared decía mené, mené. and in that wall it said, come, come. Hermano, en esa pared aparecieron esas letras. In that wall those letters appeared. Hermano, luego decía Tekel Uparsini. It also said Tekel Uparsin.
Hermano, y el Señor le decía a Belsasar, And the Lord said to Belshazzar fuiste puesto en balanza, that you've been put on a balance. tu reino ha sido partido, Your kingdom has been cut porque has sido hallado falto delante de because Dios. you've been found at fault before the Lord. Hermano, hay cosas que tocan mi corazón. There are things that touch my heart. Yo no quiero un día predicar la palabra. I don't want to one day preach the word. Yo no quiero un día decir que fui cristiano, I don't want to one day say I was a que Christian. decir que oraba, And I said that I would que pray, decir que leía la that Biblia I would read the Bible, o que me congregaba, or that I would congregate, pero que ha sido hallado falto delante de and that I would Dios. be found at fault before the Lord. Por eso le digo, Señor, escudriña mi I said, corazón God, please search in my heart, y mira, Señor, si hay maldad en él. and please search if there's any wickedness in it. Escudriña mi alma Please search in my soul y saca toda la perversidad. and take out anything that is perverse. Es necesario, iglesia, It's necessary, church, hermanos, que este año que viene that this new year that is coming, le pidamos a Dios that we ask for the Lord, que saque todo lo malo de nuestro that for corazón, the Lord to take out anything that que is bad saque from todo our lo que heart, no sirve anything that is en el trash, nombre de Jesús, in God's name, en el nombre de in God's Jesús, name, en el nombre de Jesús, in God's name, en el nombre de in God's Jesús. name. Levanta tus manos, Raise up your hands, levanta tus manos raise up your y hands, empieza a pedirle al and Señor, start to ask of the Lord. empieza a decirle, Señor, Start to tell Him, Lord, hoy me rindo delante de ti, I am before you, Lord. he pecado, I've sinned. me confieso I've confessed myself delante de ti, before you. me confieso I confess myself que he fallado, that I failed, que no he hecho lo que he querido. that I've done what I've wanted, Oh Señor, que no he hecho lo que tú has dicho que yo haga, that I haven't done what you've said for me to en el do. nombre de Jesús. In your name, Lord, En el nombre de in Jesús. God's name, Quiero servirte. I want to serve you. Perdona mis pecados. Forgive my sins. En el nombre de Jesús. In your name, Lord, Toca mi corazón. touch my heart, Cámbiame. change me, Restaurame. restore me. Quiero vivir para ti. I want to live for you. En el nombre de Jesús. In God's name, Yo declaro I declare que soy libre that I am free para ti. for you. En el nombre de Jesús. In your holy name, En el nombre de Jesús. in your holy name, En el nombre de Jesús. in your holy name. Aleluya. Abre tus labios y empieza a platicar con el Señor. Start to speak with the Lord. Espíritu de Dios, ven y toca, Señor. Ven y toca, ven y toca, ven y toca, Señor. Come and touch, Ven y Lord. toca, ven y toca, Señor. Make yourself present, Empieza a Lord. orar, abre tus labios. Start to worship. Open Abre your tus mouth. labios, abre tus labios. Start to worship. Abre tus labios. Start to worship. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, habla allí con tu Dios, habla allí con tu Señor, habla allí con tu Señor y empieza a decir, Señor, me rindo a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No se oye tu oración, pueblo. No se oye tu clamor. Oh Espíritu Santo de Dios. Gloria, aleluya. Toca, Señor, cada vida, Señor. Toca cada corazón, Señor. Gloria al Señor. He predicado tu palabra, Señor. He predicado tu palabra, Señor. Aleluya. Oh, maravilloso Dios. Gloria, aleluya. Agrádate de este ayuno, Señor. Gloria, aleluya. Agrádate de este ayuno, Señor, que hacemos para ti, Señor. Gloria al Señor. Adora a Dios, abre tus labios. Aleluya. Como dice su palabra, clama a voz en cuello. Gloria, aleluya. Clama con voz de trompeta. Gloria, aleluya. Hazle un altar ahí donde estás al Señor. Gloria al Señor. Hazle un altar y dile, aquí Tú está mi eres corazón. santo, Señor. Tú eres santo. Oh, sí, Señor. Solo
estaré yo en la angustia. Santo mi Señor, tú eres santo, Señor, tú eres santo para siempre. Solo tú eres santo, Tú eres santo, Señor, solo tú eres santo, santo eres, Señor Jesús. santo mi Señor. Oh, aleluya, aleluya. Ahora Dios, no deja que nada te distraiga. Gloria, Cierra tus ojos, levanta tus manos. No dejes que nada te robe el gozo del Señor. Gloria a ti, Señor. No dejes que nada te impida la bendición del Señor. Que nada te distraiga.